de programación de operaciones en lo que constituye el proceso administrativo de la administración de la producción. Ya habíamos visto la parte de la planificación, ahora la parte de la programación. En general, puede decirse que la programación de operaciones es, en términos simples, la puesta en práctica y en términos más específicos de lo que implica la planificación. En algunos casos también a la programación se le denomina una planificación suplementaria. La programación de operaciones es una actividad, ¿no?, que implica la fijación de planes y horarios de la producción y operaciones. Es decir, implica una serie de actividades que van a que implica, lo que les decía, fijar planes más específicos, fijar planes de producción, ¿no? Tal vez más a corto plazo en relación a la planificación, y también horarios, ¿no? Horarios de inicio, de término, fechas de inicio, fechas de término, tanto ya sea de la producción como también de las operaciones en este caso. Cuando dice operaciones, evidentemente, siempre les recalco que hoy nos estamos refiriendo ya sea a la producción como a los servicios. En ese contexto, la programación de operaciones, obviamente, lo que hace es convertir nuestras decisiones en necesidades, ¿verdad?, en cuanto a lo que vamos a requerir para poder cumplir con esa programación de operaciones en lo que constituye instalaciones, capacidad de producción, recursos humanos, un plan agregado o un programa maestro, en este caso de fabricación de materiales, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, la programación convierte todas nuestras necesidades en función de un pronóstico, de una demanda, en cuestiones que tienen que ver con instalaciones, capacidad, recursos humanos y todos los planes que son necesarios para también llegar a cumplir y satisfacer esa demanda pronosticada, ese nivel de ventas que necesitamos y obviamente cumplir nuestros objetivos. Y evidentemente si nosotros tenemos todo ese conjunto de necesidades ya programadas, ¿verdad?, se va a cumplir la secuencia, se va a cumplir ese desarrollo normal en cuanto a tareas, asignaciones, materiales y maquinarias. Es decir, vamos a programar de forma más específica este conjunto de elementos que van a posibilitar que la producción sea continua, no sea intermitente y que, repito, cumplamos con los objetivos establecidos. En ese sentido, la programación de operaciones permite, entre muchos otros aspectos y dependiendo del modelo que estemos utilizando, permite determinar una mezcla óptima de recursos, ¿verdad? Permite optimizar estos recursos y cuando hablamos de recursos, obviamente, hablamos de personal, hablamos de las instalaciones, del transporte, de nuestros vendedores, de proyectos, etcétera, etcétera. Y en función de eso, o sea, la programación de operaciones, por lo tanto, tiene, a manera de resumen, tiene como principal función que se cumpla un movimiento uniforme y rítmico de las fases de producción, lo que les decía, que fluya la producción o la prestación de servicios de una manera continua y no exista un desfase y no existan algunos paros que puedan afectar nuestra capacidad de producción, la producción de bienes y servicios. Y para eso, evidentemente, los modelos que vamos a llevar adelante, que son modelos conocidos por ustedes, es la programación lineal, el modelo de transporte y asignación y las redes per CPM. Estos modelos, que pueden ser otros más, incluso la teoría de colas también es un modelo que se utiliza en la programación de la producción, en este caso. Por lo tanto, miren chicos, este es todo el contexto en el cual vamos a desarrollar
nuestro tema de programación de las operaciones y obviamente lo que vamos a hacer es desarrollar cada uno de los modelos, pero aplicados en este caso a la programación de la producción y de las operaciones. Bueno, entonces ahora vayamos a prácticamente en este caso a resolver algunos modelos y algunos ejercicios, les decía ya, conocidos por ustedes. En primera instancia, lo que vamos a hacer y ver es el modelo de programación lineal con su método, el método gráfico y análisis de sensibilidad. Para eso vamos a agarrar un ejemplo bien sencillito que tiene que ver con la programación de la producción de una mueblería, en este caso una carpintería, perdón, el roble, el cual hace dos productos, ¿verdad? Dos productos. Esos productos son mesas y sillas que se procesan, que se deben procesar a través de dos departamentos. Uno el departamento de ensamble y otro el departamento de acabado. El departamento de ensamble tiene 60 horas disponibles, ¿no? En el mes que se está queriendo programar, valga el término, o en la semana que se está queriendo programar la producción, este departamento tiene 60 horas disponibles. Y el departamento de acabado, el otro departamento, solamente cuenta con 48 horas de trabajo. La fabricación de una mesa, ¿no? Requiere de 4 horas en el departamento de ensamble y 2 horas en el departamento de acabado. Y cada silla requiere de 2 horas en ensamble y 4 horas de acabado. Nos preguntan y nos hacen la interrogante en el sentido, si la utilidad es de 8 por mesa y de 6 por silla, o sea, eso es lo que contribuye cada uno de estos productos a la utilidad, nuestro problema es determinar la mejor combinación posible, ¿no? La fabricación, ¿cuánto voy a fabricar para vender entre mesas y sillas? Y obtener la máxima utilidad. Mi objetivo, por lo tanto, obviamente es lograr la máxima utilidad y tratando de encontrar una mejor combinación entre mis productos, en este caso las mesas y las sillas. Esta descripción del problema, acá lo podemos ver en una tabla que nos grafica absolutamente todo el problema. Tengo dos departamentos, que son el departamento de ensamble y el departamento de acabado. Acá se muestran las horas requeridas por unidad de producto. 4 horas de las mesas que se requiere para hacer mesas en el departamento de ensamble y las sillas requieren de 2 horas. Y en el departamento de acabado de igual manera, las horas que se necesitan de ambos productos. Aquí están las horas totales disponibles. 60 en el un departamento y 48 en el segundo departamento de acabado. Y por último está la utilidad. El uno contribuye con bolivianos 8 y el otro con bolivianos 6. En función de toda esta información, yo lo que requiero es establecer los elementos, en este caso, los elementos de un problema lineal, que en este caso los podemos, como ustedes ya bien saben, los podemos establecer en 3. 1, que van a ser mis variables de decisión, un segundo elemento, una función objetivo, y por último estarán las restricciones, ¿no? Las restricciones, los 3 elementos de un modelo de programación lineal. Entonces, en función de la descripción y de mi tabla resumen, puedo indicar lo siguiente. Mi variable de decisión en el primer caso, por lo tanto, ha de ser igual al número, en este caso, de mesas o la cantidad de mesas
por producir y vender, ¿verdad? Esto quiere decir que a las mesas, que es una de mis variables de decisión, uno de mis productos, yo le estoy dando el símbolo de X sub 1. Es decir, X sub 1 representa el número de mesas por producir y vender. Y X sub 2 representa el número de sillas por producir y vender. Mis variables, en este caso de decisión, ya las tengo, en este caso, determinadas. Ahora yo necesito establecer mi función objetivo. La función objetivo, evidentemente, chicos, tiene que ver con lo que nos indica aquí, obtener la máxima ganancia. Por lo tanto, esto es un caso, ¿no? Este es un modelo de un caso máximo en Z. Z es cualquier función. Y en este caso, en la función objetivo, tendremos que colocar la contribución de las mesas, es decir, 8x sub 1. X sub 1 he colocado porque evidentemente X sub 1 representa a las mesas por producir y vender, más 6, que es la contribución, la utilidad que se obtiene por producir y vender mesas. Por lo tanto, sillas, perdón, por lo tanto acá tendrá que ser 6x sub 2. Resulta que ya tengo mis variables de decisión y también acabo de establecer mi función objetivo. Me faltan las restricciones. Evidentemente, las restricciones, esta función objetivo ha de estar sujeto a una serie de restricciones, en este caso a limitantes del problema, ¿no? A limitantes del problema que obviamente pueden tener que ver con restricciones de tipo interno como también externo, ¿verdad? En este caso tenemos que es en cuanto a las horas requeridas para producir cada uno de estos productos en los diferentes departamentos. Es decir, por ejemplo, se dice que se necesita 4 horas para hacer una mesa en el departamento de ensamble. He colocado X sub 1 porque, repito, representa a las mesas, más las 2 horas que se necesita en ese mismo departamento, pero para hacer las sillas, ¿verdad? Y este departamento solamente cuenta con 60 horas disponibles. Por lo tanto, un operador matemático que me va a permitir determinar, modelar esta situación es el menor o igual. ¿Qué quiere decir? Que puedo utilizar entre 0 y 60 horas, pero no más de 60, porque simple y sencillamente este departamento solo ha presupuestado, solo puede pagar este nivel de horas de trabajo. ¿Qué pasa con el departamento de acabado? Dice que se necesita 2 horas para las mesas, más las 4 horas para las sillas, y no puede ser mayor que las 48 horas que se tiene disponible en ese mes, en esa semana donde estamos queriendo planificar la producción. Todas las X sub phi siempre mayores iguales que 0. Es decir, nosotros necesitamos obtener valores que sean de tipo positivos, ¿verdad? Que sean de tipo positivo. Miren, entonces todos mis elementos de un problema lineal ya están descritos. Mis variables de decisión, mi función objetivo y mis restricciones. Ahora lo que voy a hacer es resolverlo a través del método gráfico. Y obviamente para eso ya tengo en este caso, un diagrama cartesiano, obviamente, que miren refleja donde los valores tanto para X sub 1 para X sub 2 son positivos.
obviamente, por la condición también que me ha impuesto esta restricción. ¿Sí? Entonces, en el eje de las X irá X sub 1 y en el eje de las Y es X sub 2. En el eje X las mesas y en el eje Y las sillas. Utilizando esta tablita, ¿verdad? Que es cuando hago X sub 1 igual a 0, ¿cuánto será el valor de X sub 2 en este caso? 30 y 12. ¿Esto cómo lo hemos realizado? Simple y sencillamente, si yo coloco que esta es mi restricción 1 y esta mi restricción 2, diré en 1, si X sub 1 es 0, ¿cuánto será X sub 2? 4 por 0 va a ser 0, por lo tanto, X sub 2 me da un valor de 30, este valor. Ahora, si X sub 2 es 0, X sub 1, ¿cuánto es? Acá, 2 por 0 es 0. 60 dividido entre 4 me da un valor de 15. Este valor, ¿verdad? En 2, si X sub 1 es 0, 2 por 0 es 0, este 4 va a pasar a dividir. 48 entre 4 me da para X sub 2 un valor de 12. Si X sub 2 es igual a 0, 4 por 0 es 0, este 2 pasa a dividir. 48 dividido entre 2 me da un valor de 24, que evidentemente son también estos valores. Ya tengo la ordenada y la abscisa en el origen, es decir, en este valor, en este acá, ¿sí? Y resulta que estoy en condiciones de poder graficar. Vamos a graficar y en primera instancia lo voy a hacer con la restricción 1 en este caso, que me dice que X sub 2 es 30 y X sub 1 es 15. Por lo tanto, miren, la gráfica correspondiente será. Entonces, miren, acabo de graficar esa restricción. ¿Y qué me indica esto? Colocamos una flecha hacia abajo, coloco el número para tener una mejor descripción del problema y resulta lo siguiente, que todos los valores de la línea de color negro hacia abajo, es decir, todo este sector, son los valores que satisfacen esta restricción, la restricción 1. Por lo tanto, son todos los valores óptimos, porque evidentemente no me puedo pasar de 60. Voy a graficar la restricción 2, donde me dice que X sub 2 es 12, 12 aproximadamente aquí, y X sub 1 es 24. Por lo tanto, aquí y ahí. Entonces, de igual manera, esta es la restricción 2, colocamos 2, y obviamente hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que todos los valores hacia abajo, evidentemente, satisfacen la restricción número 2 en este caso. Ahora, una vez que ya están graficadas ambas restricciones, yo lo que necesito es encontrar la región factible, es decir, una región que satisface de forma simultánea la restricción 1 y la restricción 2, de forma simultánea, ¿no? Si no cumpliría un valor con alguna de ellas, se dice que el problema no tiene solución. Y miren, no puede ser esta región, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, no satisface ni al departamento de ensamble, ni tampoco al departamento de acabado.
esta zona tampoco puede ser. Si bien es cierto que satisface la línea de color negro, pero miren, está muy por encima de lo que me está restringiendo la línea de color azul. Este sector, que es más pequeño, satisface a la línea de color azul, pero no así a la línea de color negro, que miren, está por encima. Por lo tanto, la región factible de mi problema se encuentra aquí. Esta es la región factible. Y en esta región factible, evidentemente, todos estos valores que se encuentran aquí, repito, satisfacen todas estas restricciones. Por lo tanto, son valores factibles. Pero yo necesito encontrar aquel que me dé la máxima utilidad, es decir, un punto que sea factible, pero a su vez que sea óptimo. Y esos valores los voy a valorar en los puntos extremos. No me olvido aquí para recalcar, esto es 12. Aquí es el punto A, este el punto B y este el punto C. Esto para mí es 24, este punto. Entonces, lo que voy a hacer es valorar mis alternativas de decisión. Aquí colocamos alternativas de decisión. Es decir, voy a valorar cada uno de estos puntos extremos de la región factible. El punto A será igual a, en el punto A lo que voy a hacer es valorar con los valores de la función objetivo, con estos parámetros. Es decir, 8 por x sub 1, ¿cuánto o qué valor tiene en el punto A? En este caso tiene un valor de 0. Más, ¿cuánto es el otro valor? El valor de la contribución de las sillas. Es 6. Y lo voy a multiplicar, en este caso por 12. Por 12. Y el valor, obviamente en pesos, me da un valor de 72. El punto B. En este caso, este punto, miren, debe ser un valor que evidentemente puede estar desde el punto de vista gráfico en 12 y tal vez en 6, pero miren que por la gráfica no siempre es tan definitivo. Pero para no estar dudando, simple y sencillamente acá, como una especie de operaciones auxiliares, yo lo único que tendría que hacer es resolver 4x sub 1 más 2x sub 2 igual a 60, 2x sub 1 más 4x sub 2 igual a 48. Ustedes, utilizando cualquier método que conocen, sustitución, igualación, etcétera, etcétera, tienen que obtener que x sub 1 es igual a 12 y x sub 2 es igual a 6. Tienen que comprobar. Por lo tanto, ¿cómo sería el punto B, su valoración? 8 por 12 más 6 por 6. Acá obtengo un valor de 132 para el punto B. El punto C será igual a 8 por, en este caso, este punto C, que evidentemente en x sub 1 es 15, más 6 por 0, que es x sub 2. Aquí se obtiene un valor de peso 120. Estas son mis alternativas de decisión. Yo debo tomar una decisión con respecto a esto. Y entonces, si mi objetivo es obtener la máxima utilidad, como está descrito en el problema, pues obviamente yo tendré que elegir el punto B, ¿no? El punto más alejado del origen. Esto quiere decir que este punto B es el punto óptimo. Por lo tanto, ¿cómo será mi
programación óptima de producción. Entonces, de X sub 1, es decir, de las mesas, tengo que producir 12 unidades. De X sub 2, producir 6 unidades, generando una ganancia Z máxima de peso 132. Esto para mí es la utilidad máxima. Es la utilidad máxima, ¿no? Entonces, miren, hemos logrado encontrar una solución, una programación óptima de mi producción para esa semana, para el siguiente mes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Algo que no se haya entendido. Bueno, creo que todo está claro, ¿verdad? Bien. Entonces, pero resulta, chicos, que bueno, ya hemos encontrado eh, nuestra solución óptima, ¿verdad? A través del método gráfico, pero en muchos de los casos, como dice aquí, en un ambiente real, ¿no? Algunos de los datos del problema lineal, de este problema nos está queriendo decir, puede cambiar con el tiempo debido a la naturaleza dinámica del negocio. O sea, puede haber algunos cambios que se puedan presentar. ¿Y qué sucede? Dice con la solución óptima. Miren, con esta solución, si por ejemplo los precios del mercado caen, ¿no? Las contribuciones, por ejemplo. ¿Qué pasa si suben los costos de la mano de obra o de la materia prima? Miren, ¿qué pasa si suben las horas, por ejemplo, aquí, de este mi problema? O si se contratan empleados adicionales en una línea de producción, miren, ¿ve? O sea, si podemos contratar más horas, ¿cambiará el problema? ¿Cambiará esta solución? Esas son las preguntas que responde, ¿no? Estas preguntas tienen que ver con el tópico del análisis de sensibilidad. Es decir, que permite determinar qué tan sensibles son la solución óptima y el valor de la función objetivo con respecto a los cambios en los datos del problema. Vamos a hacer, en principio, el análisis de sensibilidad del coeficiente objetivo de las mesas. Es decir, ¿qué es lo que vamos a cambiar o qué es lo que vamos a determinar? Vamos a ver qué pasa con este valor de 8, ¿no? De las mesas. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo se hace? En este caso, coloco Z es igual. Y en cuenta del 8, yo voy a colocar una A, una variable, y coloco X sub 1 más 6X sub 2. Lo único que he hecho es colocar la función objetivo. Y ahora voy a despejar X sub 2 en términos de X sub 1. Es decir, 6X sub 2 igual a Z menos AX sub 1, X sub 2 en términos y en conclusión será Z sextos menos A sextos X sub 1. Este valor es el que estoy buscando, es la pendiente de la función objetivo. Ahora lo que voy a hacer es encontrar esta misma pendiente, en este caso de las dos restricciones que conforman el punto óptimo. Miren, este punto óptimo. Si fuesen más restricciones, solo de las que conforman el punto óptimo. Solo de las que conforman el punto óptimo. En este caso, primero del departamento de ensamble. Coloco 4X sub 1 más 2X sub 2 igual a 60.
2x sub 2 igual a 60 menos 4x sub 1, x sub 2 es igual a 30 menos 2x sub 1. Es decir, esta pendiente es la buscada. ¿Qué hago con la segunda restricción que corresponde al departamento de acabado? 2x sub 1 más 4x sub 2 igual a 48. ¿Verdad? Entonces, 4x sub 2 igual a 48 menos 2x sub 1. X sub 2 es igual a 12 menos 1 medio x sub 1, que es la pendiente de la segunda restricción del segundo departamento. Y como nos indica aquí, lo que vamos a hacer es igualar las pendientes. Es decir, voy a igualar la pendiente de la función objetivo menos a sextos y voy a decir igual a menos 2, que se supone que tiene 1, ¿verdad? Por lo tanto, a, haciendo operaciones, es igual a 12. Y en el segundo caso, menos a sextos igual a menos 1 medio. Estoy igualando la pendiente de la función objetivo con la otra pendiente. A es igual a 3. En conclusión, A puede variar entre 3 y 12, que es el intervalo de sensibilidad. ¿Y esto qué quiere decir o en qué me ayuda a la toma de decisiones en la programación de la producción? En este momento tengo una contribución de 8 de las mesas y que según este intervalo de sensibilidad puede bajar hasta 13 o hasta 12 para que la solución óptima encontrada no cambie. Ejemplo, si ahora la contribución de las mesas, por ejemplo, es 10, lo primero que digo es, ¿el 10 se encuentra dentro de este intervalo de sensibilidad? Y la respuesta es sí. Ah, bien, por lo tanto, no va a cambiar que x sub 1 sea igual a 12 y x sub 2 sea igual a 6. Miren, como estamos viendo acá. Esta solución, esta PO, se va a seguir manteniendo. Obviamente, Z ha de cambiar. ¿Por qué? Porque ganaba 132 cuando lo vendía a 8 las mesas y 6 las sillas. Pero ahora voy a vender a 10 las mesas. Las sillas se mantienen. Entonces, obviamente, Z ha de ser mucho mayor, ¿verdad? Lo mismo ha de suceder si, por ejemplo, la contribución de las mesas baja. Vamos a suponer a 6. La pregunta es, ¿el 6 se encuentra dentro de este intervalo de sensibilidad? La respuesta también es sí. Y entonces esto se mantiene, pero como les indicaba, Z va a cambiar, porque evidentemente ahora lo estuviera vendiendo a una menor contribución de la utilidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, resulta que la contribución de las mesas por varios aspectos baja hasta 2? 2 es ahora la contribución. Y resulta que la pregunta es, ¿el 2 se encuentra dentro de este intervalo de sensibilidad? Y la respuesta ahora es no. Por lo tanto, esta solución, esta programación óptima ya no es la óptima. Tiene que cambiar. Y como verán, la contribución de las mesas ha bajado mucho, a 2. Por lo tanto, lo más probable es que ahora el punto A, este punto A, sea el óptimo. Es decir, solamente producir, en este caso, de las sillas y ya no las mesas. Alguien puede indicar, pero ¿cómo para una carpintería o para una mueblería, para un negocio de los muebles, vender solamente sillas y no mesas? ¿No?
Esta solamente es una recomendación desde el punto de vista de la programación lineal, ¿no? Para la programación. Evidentemente, para el marketing posiblemente no es lo mejor, pero evidentemente es lo que sucedería en caso de que rebajara en demasía la contribución de las mesas, ¿verdad? O sea, es para tomar decisiones. ¿Alguna duda, algo que no se haya entendido hasta acá? Todo está claro. Bueno, en general, yo se los dejo a ustedes para que puedan encontrar el coeficiente objetivo, es decir, el intervalo de sensibilidad de las sillas. ¿Ya? Ustedes, obviamente, utilizando este procedimiento, solamente que cambiando ahora que ahora este sería el análisis de sensibilidad que tienen que hacer con respecto a las sillas y, obviamente, cambiando, evidentemente, colocando ahora X sub 1 en términos de X sub 2, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora para el análisis de sensibilidad de los coeficientes de las disponibilidades? Es decir, ahora voy a hacer el análisis de sensibilidad de este lado, del lado derecho, miren, de las disponibilidades. Yo voy a copiarme, tengo que copiarme un poco la solución que he obtenido para un poquito ayudarme. Y entonces, acá vamos a tener que copiar. Y entonces acá, miren, yo tengo, ¿no? Este es a través de esta gráfica vamos a hacer cómo va a ir cambiando el análisis de sensibilidad del departamento de ensamble. Miren, el departamento de ensamble, no se olviden, es esta línea de color, en este caso negro, miren, ¿verdad? Y esta línea de color negro, esta restricción, lo que hace es subir de forma paralela hacia arriba, como también bajar de forma paralela hacia abajo, es decir, con la misma inclinación, con la misma pendiente. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? Miren, si sube, va subiendo, lo máximo que puede intersectarse actualmente con el otro departamento es hasta este punto, hasta el punto 24. Y por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Miren, voy a ratificar, digo 4x sub 1 más 2x sub 2 igual a d sub 1. Lo único que he colocado es la restricción 1, 4x sub 1 más 2x sub 2, solamente que en cuenta de 60 estoy colocando una d sub 1 y en este punto que es remarcado, que es de 24, colocaré 4 por 24 más 2 por 0 es igual a d sub 1. Es decir, en este punto que está aquí con negro remarcado, x sub 1 es 24, pero x sub 2 es 0. Por lo tanto, d sub 1 tiene un valor de 96, que es el límite superior. ¿Qué pasa ahora si la línea de color negro baja? Miren, va bajando. Lo máximo que va a poder intersectarse con la línea de color azul es hasta el punto A. Y en este punto, acá lo voy a hacer, 4x sub 1 más 2x sub 2 es igual a d sub 1. El valor es 4 por 0 más 2 por 12. D sub 1. D sub 1 es 24. ¿Por qué he colocado acá es 12 este punto en x sub 2 y obviamente 0 en x sub 1? Por lo tanto, el intervalo de sensibilidad, es que D sub 1 puede variar entre 24 y 96. Este es su intervalo de sensibilidad de las horas para el departamento de ensamble.
Si ya tengo este intervalo de sensibilidad, para saber en cuánto influye que baje o suba las horas en el departamento de ensamble, ¿verdad? Debo encontrar el precio sombra. Y el precio sombra, chicos, evidentemente, es eh, eh, el precio sombra lo que hace es medir el cambio en la función objetivo por cada unidad que se incremente o decremente el valor del lado derecho de las disponibilidades, solo en el intervalo de sensibilidad encontrado. Es decir, acá, por ejemplo, tengo una tablita, miren, acá voy a remarcar estos valores y los voy a colocar con este color. ¿Qué dice? He colocado, miren, 60, 12, 6 y 32. El 60 es la disponibilidad original, este 60. Y a este nivel normal, ¿cuánto ha sido la solución óptima? X sub 1, 12 y X sub 2, 6. Y teniendo una ganancia de 132. Acá voy a colocar un valor cualquiera que esté dentro de este intervalo. Miren, entre 24 y 96. Yo he colocado el valor inferior, es decir, 24. Y debo calcular estos otros valores, que de dónde han salido. Es decir, han sido fruto de resolver 4x sub 1 más 2x sub 2 igual. En este caso, originalmente era 60, pero yo ahora voy a colocar 24. 24, ¿qué es este valor? Uno de los que he encontrado en el intervalo de sensibilidad encontrado, 24. Y sé que se intersecta con la otra restricción, 2x sub 1 más 4x sub 2 igual a 48. Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtengo que x sub 1 da un valor de 0 y x sub 2 un valor de 12. Estos valores que he encontrado, 0 y 12, los coloco aquí, 0 y 12. Y este 8 y 6 son los coeficientes de la función objetivo, o sea, la contribución de las mesas y de las sillas. Y si yo multiplico, en este caso, 0 por 8 más 12 por 6, me da una nueva z de 72. Ya con estos valores estoy en condiciones de aplicar el precio sombra. Es decir, el precio sombra será igual. Dice, a la z nueva óptima. Esa z nueva óptima es 72. Menos la z óptima. Obviamente la original, la primera que habíamos encontrado, es 132. Dividido entre la disponibilidad nueva. La que habíamos tomado en cuenta es 24 menos la disponibilidad original, que en este caso para mí es de 60. Haciendo operaciones, obtengo un valor de 5 tercios. En decimal aproximadamente 1,67. ¿Qué me indica este valor encontrado? Miren, ¿qué me indica este valor encontrado? Que por cada unidad que baje las horas, o suban, ¿no? Que bajen o suban las horas en el departamento de ensamble, el valor de la función objetivo ha de subir en un valor de 5 tercios o un equivalente a 1,67. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, vamos a suponer que vamos a encontrar el valor de z, el valor de la función objetivo, que actualmente es
132. Vamos a suponer que baja, aquí vamos, las horas en el departamento de ensamble eran de 60, pero van a bajar a 24 horas. Miren, a 24 horas está bajando, ¿sí? Eso quiere decir que obviamente la función objetivo, por eso coloco menos, ha de restarse, ha de disminuir. Y entonces diré 60 menos 24 me va a dar un valor y todo esto lo voy a multiplicar por 5 tercios, ¿verdad? Si nosotros hacemos operaciones, 60 menos 24 da un valor de 36 horas a bajar. ¿Y cada hora cuánto vale? Por decirlo así, vale 5 tercios. Eso me da un valor de 60. 132 menos 60 me da un valor de 72, que sería la nueva función objetivo. Miren, 72 es el valor que he encontrado cuando la disponibilidad es 24. Evidentemente, este es el precio sombra que mide cuánto va a cambiar la función objetivo dependiendo cuánto vayan a cambiar o aumentar o disminuir las horas en las disponibilidades. Estoy hablando del ejemplo que estamos desarrollando, pero solo en el intervalo de sensibilidad encontrado. Si el valor del cambio no está o no se encuentra dentro de este intervalo, evidentemente el precio sombra no se puede utilizar. No se puede utilizar. ¿Alguna consulta, chicos, hasta aquí? Nada. En general, yo también se los dejo, evidentemente, que ustedes hagan el análisis de sensibilidad de los coeficientes disponibles, pero del departamento de acabado, ¿no? Vamos a ver, ustedes lo van a realizar. Ahora solamente, a ver, vamos a validar estos, miren, estos valores, acuérdense de 1,67, 5 tercios, acuérdense de 24,96 y de 3,12, vamos a validar a través de un programa, en este caso, ¿no? Voy a abrir, en este caso, el POM. Resulta que, miren, estamos en la interfaz del programa POM para Win, ¿no? Aquí tengo una serie de módulos. Miren, todo esto resuelve este programa. Obviamente yo quiero programación lineal, le doy a nuevo y aquí, ¿cuántas restricciones tiene? ¿Cuántas limitantes? 2. ¿Cuántas variables? 2. Y se trata de un problema máximo. Aquí puedo darle un problema. Podemos nomás colocar caso de la carpintería el roble. Y le doy OK. La contribución de las mesas es de 8 y la contribución de las sillas es 6. 4 horas en el departamento de ensamble, 2 horas menor o igual que 60. 2 horas las mesas y 4 horas las sillas en el departamento de acabado, con un total máximo de utilizar de 48. Le doy a solve, que implica resolver el problema, y miren, resulta que ha obtenido los valores. Miren, debo producir de las mesas 12 unidades, como lo hemos obtenido, y de las sillas 6, generando una ganancia de 132. Acá, miren, resulta que la contribución de las mesas es 8, ¿verdad? Y puede bajar hasta 3 y hasta 12, como hemos obtenido. ¿Cuánto es de las sillas? Puede bajar hasta 4 y hasta 16. Ustedes, miren, a modo de practicar, deben encontrar este intervalo. Este es el valor de las disponibilidades. Miren, 60 horas, ¿verdad?
¿Y cuánto eran los márgenes? ¿Cuánto era el intervalo de sensibilidad que hemos encontrado? 24 y 96. ¿Cuánto es el precio sombra? Miren, en este caso dice valor dual también le llama. Valor simplex también. 1,67. 5 tercios, ¿verdad? Aquí obviamente ha manejado más decimales. 48 son las horas disponibles del departamento de acabado. Puede bajar hasta 30 y 120. Repito, a modo de práctica, ustedes deben encontrar estos valores del intervalo de sensibilidad. ¿Y cuánto es el precio sombra de la restricción del departamento de acabado? 0,67. Aproximadamente, en este caso, 2 tercios. Tienen que encontrar como valor. Miren, a través de este programa hemos ido validando el problema anteriormente resuelto de forma manual y evidentemente, miren, esta es la gráfica que hemos encontrado con todos los puntos extremos y todos los valores, y lo que está con azul es la decisión óptima en este caso. Bienvenidos. Estamos en una clase más de administración de la producción 2 y en este caso vamos a desarrollar el método simplex, ¿no? Que es un método obviamente de la programación lineal y que en general en su desarrollo vamos a utilizar el ejemplo que habíamos desarrollado en clase anterior a través del método gráfico, es decir, el ejemplo de la carpintería El Roble, que, bueno, habíamos obtenido la solución óptima, la programación óptima, también así como su análisis de sensibilidad. En este caso lo vamos a desarrollar a través del método simplex, como se está viendo en la pantalla. En general, el método simplex tiene estos pasos que los vamos a ir desarrollando uno por uno. Y en principio, como indica el problema, dice expresar el problema en términos matemáticos, ¿verdad? Y entonces resulta que el problema tenía este planteamiento que ustedes pueden observar acá. Es decir, se trata de un caso máximo en Z, ¿verdad? Y que tiene dos productos que elabora, fabrica en este caso, esta carpintería, y evidentemente se trata de la contribución, en este caso, de las mesas, ¿verdad? Así como la contribución, fabricación, elaboración y venta, en este caso, de las sillas. Esto es posible a través del procesamiento de elaboración de la fase de producción en dos departamentos. Uno, el departamento de ensamble y otro, el departamento de acabado. Obviamente, cada uno de estos departamentos requiere de horas de procesamiento tanto para las sillas como para las mesas, y en un determinado tiempo, pues solo tiene disponible este conjunto de horas. Estamos hablando del departamento de ensamble. Y el departamento de acabado, en este caso, tiene esta composición. Todas las variables que corresponden a las mesas y a las sillas, todos los valores, requiero que obviamente sean mayores o iguales que 0. Por lo tanto, el paso número 1 estaría completado. ¿Qué pasa con el paso número 2? ¿No? Estamos desarrollando los pasos para poder empezar a trabajar a través del método simplex. Dice que debemos convertir las desigualdades en igualdad, tomando en cuenta el tipo de desigualdad que se presente. En el caso presente, miren, dense cuenta que las dos desigualdades son del tipo menor igual, y por eso es que se utiliza el método simplex puro, vamos a llamar de esa manera. Y la manera para poder, en este caso, cumplir con lo que nos dice de convertir estas desigualdades en igualdades es agregando variables de holgura positiva, es decir, utilizar esa propiedad. Por lo tanto, esto será igual a lo siguiente. 4
x sub 1 más 2x sub 2, y en este caso, para convertir esta desigualdad en una igualdad, lo que voy a hacer es sumar una variable de holgura, en este caso x sub 3. Obviamente, como aquí había hasta dos variables, la siguiente será x sub 3. En caso de que hubiera habido tres variables, esta hubiera sido la x sub 4. Lo mismo puedo realizar con el departamento de acabado, es decir, 2x sub 1 más 4x sub 2, y en este caso, como también se está presentando una desigualdad del tipo menor o igual, lo que voy a hacer es aumentar otra variable de holgura, también positiva, en este caso la x sub 4. Estas son para mí variables de holgura que en general posibilitan darme mucha información al momento de encontrar la solución a través del método simplex. Por lo tanto, ahora esto será igual en este caso a 60 y 48 horas respectivamente para cada departamento. ¿Cómo queda la función objetivo? Será un máximo en Z, la contribución de las mesas 8x sub 1 más 6x sub 2, que es la contribución de las sillas, y obviamente en este caso las variables de holgura, más 0x sub 3 más 0x sub 4. Acá se ha colocado obviamente una contribución de 0. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esas variables, en este caso la x sub 3 y la x sub 4, que son de holgura, solo representan variables de información y por lo tanto no pueden contribuir en ningún caso a la utilidad que es nuestro objetivo. Para terminar, voy a hacer y cumplir esta condición de z sub j menos c sub j igual a 0. Es decir, ¿cómo va a quedar esto? Será z sub j, que al final es la contribución final, menos la contribución de la cj igual a 0. La cj, lo que vamos a obtener, menos las contribuciones, es decir, todos estos valores de la función objetivo pasan al otro lado con signo negativo, es decir, menos 8x sub 1, menos 6x sub 2, menos 0x de holgura 3 y menos 0x de holgura 4. Todo esto igual a 0. Listo. Entonces ya tenemos todo, ya tenemos estandarizado en este caso, ¿no? Este era un modelo, en este caso se dice que estaba planteado en un modelo canónico, ¿no? Canónico, ¿por qué? Porque se trata de un caso máximo con todas las variables del lado derecho positivas y todas las variables de decisión también positivas. Si se cumple esa condición y todas las desigualdades del tipo menor o igual, está expresado en un formato canónico. Y para poder resolver a través del simplex, debemos traspasar a un formato, en este caso, de tipo estándar. Estándar, donde es un caso máximo, todas las desigualdades ahora son igualdades, el lado derecho positivo, ¿sí? Y para, digamos, tenerlo todo claro, todas las variables, las x sub phi mayores o iguales que 0, que son las condiciones de un formato estándar. Listo. El paso número 2 está completado. Paso número 3. Dice que debemos elaborar, ¿no?, una tabla donde se coloquen los valores de los costos, de los ingresos y coeficientes tecnológicos. En este caso, miren, nuestra tabla ya está, ¿verdad? Acá es la columna de variables básicas
Y como ustedes podrán observar, están como variables básicas de entrada las variables x sub 3 y x sub 4, que obviamente son las variables de holgura positivas. La contribución de estas, evidentemente, como les indicaba, es de 0, porque no contribuyen a la utilidad. Las disponibilidades o requerimientos, el lado derecho del modelo, está 60 y 48. Acá, evidente, 60 y 48. 60 y 48 las disponibilidades. Para x sub 1 sus coeficientes de transformación, 4 horas y 2 horas para las mesas en ambos departamentos, las sillas 2 y 4, las horas que se requieren para las sillas en ambos departamentos y evidentemente miren aquí está la matriz que hemos formado a través de las variables de holgura. Y si usted se dan cuenta, pues no se ha formado una matriz identidad, ¿verdad? Que a través de la cual vamos a poder obtener la solución a este sistema de ecuaciones. Por último, se encuentra el vector, en este caso, z sub j menos la c sub j. Obviamente en este momento, miren, si la solución son ambas variables de holgura y ninguna contribuye a la solución, o sea, 60 por 0 más 48 por 0, obviamente mi utilidad en principio es 0, ¿verdad? Menos 8, menos 6, 0 y 0, evidentemente son los valores, los parámetros de la función objetivo de las variables. Listo. Por lo tanto, también ya está completa mi tabla, en este caso, para poder resolver la tabla del simplex, ¿no? La tabla del simplex, como también acá, miren, podemos ver, ¿no? Aquí estarán las variables básicas, las contribuciones, disponibilidades, las variables, ¿no? Y aquí estarán las contribuciones por unidad. Bueno. ¿Qué pasa con el paso 4? Dice, determinar el mínimo valor del vector de costos z sub j o de contribución, también le llaman aquí, o el mayor valor en términos de valor absoluto. En pocas palabras, o en otros términos también si se quiere, me están pidiendo que encuentre la columna pivotal, se le llama en investigación de operación. Es decir, el menor valor de las variables, ¿no? No se toma en cuenta el valor de J o de la utilidad en este caso. Entre menos 8, menos 6, 0, obviamente el menor valor se encuentra en menos 8. Y por lo tanto, esta la vamos a hacer en una especie de círculo, es mi columna pivotal. Esta es la columna pivotal. En un caso máximo, como indica el texto, se debe encontrar el menor valor, ¿no? El menor valor. Listo. El paso 4 ya está determinado. Ya está concluido, ¿verdad? Ya lo hemos desarrollado. ¿Qué pasa con el paso número 5? Determinar el pivote, ¿no? Y se utiliza esta relación, ¿no? Es decir, el pivote va a ser igual a la de J dividido entre la X sub I sub J de la columna pivotal encontrada, pero que corresponda al mínimo cociente. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Acá podemos hacer algunas otras operaciones, por lo tanto, el pivote P sub I va a ser igual. Primero lo que hago es dividir 60, la de J, 60, entre las X sub I sub J, son todas estas, pero de la columna pivotal encontrada, es decir, debo tomar en cuenta solo esta columna. Y en principio será 60 dividido entre 4, ¿verdad? Que me da un valor de 15, un cociente de 15.
el otro pivote va a ser igual a 48, este valor de J dividido entre 2. Y en este caso, me da un valor de 24. Entre 15 y 24 queda claro que el menor cociente es 15. Por lo tanto, el pivote es este 4. ¿Y qué está queriendo decir en la elección de la columna pivotal y la determinación del pivote? Que x sub 1 es una variable que va a entrar a las variables básicas y que la variable de holgura x sub 3 va a salir como variable básica. Es decir, acá colocaremos x sub 1, y obviamente se va a mantener x sub 4, ¿verdad? Se mantiene. X sub 4 tiene una contribución de 0, pero X sub 1 tiene una contribución de ¿cuánto? O sea, las mesas en cuánto contribuyen de forma real. En este caso, una contribución de 8. Perfecto. Una vez, entonces, que hemos realizado eso, vamos al paso número 6, que dice, convertir en 1 el pivote encontrado. El pivote es este. Y por lo tanto vamos a tener que multiplicar a toda esta fila por, en este caso, el 1/4. A toda la fila. Entonces decimos, 60 por 1/4 me da un valor de 15. 4 por 1/4 es 1. No, miren, el 6 decía convertir en 1 el pivote. Listo, hemos cumplido ese propósito. 2 por 1/4 da un valor de 1/2. 1 por 1/4, un valor de 1/4. Y 0 por 1/4 obviamente me da 0. Y hemos cumplido también el paso número 6. Paso número 7. Convertir en 0 todos los elementos de la columna pivotal, incluido el vector de contribución por unidad z sub j menos c sub j. Es decir, este valor de 2 y este menos 8 que está aquí, debo convertirlos en 0. Para eso voy a multiplicar a esta fila y la voy a sumar a su respectiva fila de abajo por, en este caso, el menos 2. Por el menos 2. ¿Y qué resulta? Menos 2 por 15 me da menos 30. Más 48 me da un valor de 18. Menos 2 por 1 es menos 2. Más 2 me da 0. ¿Qué es lo que estaba buscando? El paso 7 era convertir en 0 todos los elementos de la columna. Bueno, eso estamos realizando. Menos 2 por 1/2 es menos 1. Más 4 me da un valor de 3. Menos 2 por 1/4 es menos 1/2. Más 0, menos 1/2. Y menos 2 por 0 es 0. Más 1 me da 1. Este 8 que forma parte de la columna pivotal debe ser 0. Y lo multiplico por el 8. Acá colocamos que esto corresponde a z sub j menos c sub j. 8 por 15 me da un valor de 120. Más 0, obviamente 120.
8 por 1 es 8, menos 8 me da 0. 8 por 1/2 es 4, menos 6 me da un valor de menos 2. 8 por 1/4 es 2, más 0 me da 2. 8 por 0 es 0, más 0 es 0. Hemos cumplido el paso 7. Todos los valores de la columna pivotal son 0. Paso número 8. El problema termina, un problema máximo de maximización a través del simplex, termina cuando todos los valores en este vector son mayores o iguales que 0. Veamos. 0, menos 2, 2 y 0. Evidentemente, este menos 2 me está indicando que no he encontrado por el momento el óptimo. Por lo tanto, tengo que repetir, ¿no? En este caso, miren, el 8 ya he verificado que no es así. ¿Y qué me dice el paso 9? En caso de existir un elemento en este vector menor que 0, negativo, entonces determinar nuevamente el mínimo valor en CJ. Es decir, debemos volver en este caso hasta el paso 4. Hasta el paso 4. El paso 4 implica determinar el menor valor en este caso. Y miren, queda claro que es menos 2. Es decir, esta es ahora mi columna pivotal. Esta. Con la cual voy a trabajar. ¿Y qué variable está entrando ahora? X sub 2. A las variables básicas. Me falta encontrar el pivote. El pivote lo voy a hacer utilizando esta misma relación, este cociente. En este caso, aquí solo una aclaración importante. En general, solamente en la elección del pivote, ¿no? Se debe considerar los valores positivos. Si aquí existiese un valor negativo o el 0, no se toma en cuenta. Directamente sería el anterior. Vamos a suponer que esto fuera menos 3, ¿sí? Por lo tanto, el pivote directamente sería un medio, ¿verdad? O este fuera 0. Entonces, este 3 sería el pivote. Como no es el caso, entonces digo, 15 dividido entre 1/2 da 30 y 18 entre 3 me da 6. Por lo tanto, el menor cociente es el 3. ¿Qué variable está saliendo? X sub 4. Por lo tanto, ¿cómo quedan las variables básicas? X sub 1 y abajo X sub 2. Las dos variables básicas. X sub 1, las mesas contribuyen con 8 y X sub 2, que son las sillas, contribuyen con 6. Evidentemente, este es el vector Z sub J menos C sub J. Este pivote, este 3, debo convertirlo en U. Y lo voy a hacer multiplicándolo por el 1/3. 18 por 1/3 me da un valor de 6. 0 por 1/3, 0. 3 por 1/3 me da 1. Menos 1/2 por 1/3, menos 1/6. Y 1 por 1/3 me da 1/3, ¿verdad? Ya he convertido el pivote en U. Ahora, los demás elementos de la columna pivotal deben ser ceros. Es decir, en principio lo puedo multiplicar por el negativo 1/2, de forma que este 1/2 que está por encima sea 0.
Menos 1/2 por 6 me da menos 3. Más 15 me da un valor de 12. 1/2 negativo por 0 es 0, más 1 me da 1. 1/2 negativo por 1 más 1/2 positivo me da 0. Menos 1/2 por menos 1/6 más 1/4 me da un valor de 1/3. Y menos 1/2 por 1/3, que es negativo 1/6 más 0, me da un valor de 1/6 negativo. Este menos 2 también debe ser 0. Por lo tanto, lo voy a multiplicar con 2 o por el 2. 2 por 6 es 12, más 120 me da un valor de 132. 2 por 0 es 0, más 0 me da 0. 2 por 1 es 2, más menos 2 me da 0. 2 por menos 1/6 me da menos 1/3, más 2, un valor de 5/3. 2 por 1/3 es 2/3, más 0 me da un valor de 2/3. Vuelvo al paso 9, al 8, perdón, y decimos, si el problema en un caso máximo en Z sub J menos C sub J, todos los valores son mayores o iguales que 0, hemos encontrado el óptimo. Y evidentemente, a través del simplex, hemos encontrado el óptimo. ¿Qué aclaraciones podemos hacer importantes? ¿No? Evidentemente, el 132 es la utilidad máxima. Debo producir de X sub 1 de las mesas 12 unidades y de las sillas 6, que multiplicado por sus contribuciones me da 132 de utilidad máxima. Estos valores que están aquí, esta matriz, que representan o están columnadas en X sub 3 y en X sub 4, son o representan Y, que es la inversa, que es la solución al sistema de ecuaciones, a este problema lineal. Estos valores, estos dos valores que están aquí, se denominan costos reducidos. Y estos valores que están viendo acá son los precios sombras o duales o simplex de cada uno de los departamentos, ¿no? Recuerden, en clase anterior, a través del método gráfico, habíamos encontrado estos valores. Miren, a través del simplex sale de forma directa los precios sombra, ¿verdad? Los precios sombra que definen, recuerdan, que definen hasta qué punto puede elevarse o reducirse el valor de la función objetivo por cada unidad que se incrementen estas disponibilidades en el intervalo de sensibilidad. Miren, dense cuenta que por lo tanto lo único que nos faltaría es encontrar ese intervalo de sensibilidad tanto de la función objetivo como de las disponibilidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir, vamos a comenzar. Ahí dejamos, miren, vamos a comenzar con el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo. Evidentemente nos estamos refiriendo a estos valores, ¿verdad? Al 8 y al 6. ¿Sí? Es decir, ¿hasta qué punto es sensible estos valores? En este caso ahora lo vamos a hacer solamente para las sillas. Y la fórmula que se utiliza en este caso es esta. Y
qué es lo que nos interesa y cómo podemos proceder. Decimos análisis de sensibilidad, en este caso de C sub 2, es decir, de las sillas. Dice que es igual, en este caso, a CJ. La CJ es 6. ¿Cuál es esa CJ? ¿Cuál es esa contribución? Evidentemente, la contribución original de las sillas, del modelo lineal. 6. Y en este caso, lo vamos a dividir según la relación que nos dice el precio sombra o el costo reducido. O sea, debo tomar en cuenta ya sea los precios sombra o estos costos reducidos. En este caso, como los costos reducidos son cero, tendrá que ser un precio sombra. En este caso particular, voy a utilizar primero 5 tercios, el precio sombra 5 tercios, y lo debo dividir, como indica la fórmula, entre la X sub I sub J negativa por, en este caso, por la fórmula, ¿verdad? Pero ¿cuál debo de tomar en cuenta? En este caso, si estoy haciendo para las sillas, tendré que tomar en cuenta, por lo tanto, solo estos valores. Si fuera para las mesas, tendría que ver los valores que corresponden a X sub 1. Por lo tanto, en este caso, primero lo divido. 5 tercios entre el negativo menos un sexto. Esto me da un valor de 16. Listo, ¿verdad? Ahora, en general, miren, he encontrado en este caso el límite superior. Veamos qué pasa con el límite inferior. Para eso, análisis de sensibilidad de C sub 2 igual a 6 más, en este caso, el otro precio sombra. 2 tercios dividido entre el 1 tercio, que en este caso es positivo, ¿verdad? 2 tercios, 2 tercios dividido entre el negativo por fórmula, en este caso, pero el 1 tercio. Este valor me da, esta ecuación me da un valor de 4. Con lo que concluyo que el análisis de sensibilidad, el intervalo de sensibilidad del C sub 2 que representan a las sillas, puede ir desde 16 hasta 16 y solamente hasta el 4, ¿verdad? Queda claro que si de 6 existe una rebaja o un aumento y ese aumento se encuentra dentro de este intervalo de sensibilidad que acabo de encontrar, la solución óptima se mantiene constante, ¿verdad? Se mantiene inalterada, aunque obviamente sí sufriría un cambio en la función objetivo en este caso. Ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad de los coeficientes de las disponibilidades, es decir, nos estamos refiriendo a estos valores, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer ahora solamente para el departamento de acabado. Su fórmula respectiva es esta que están viendo. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos análisis de sensibilidad para D sub 2. Es decir, para el departamento de acabado. Nos dice que es igual a la DJ original. Para nosotros tendrá un valor de 48 horas. Este valor, ¿de dónde ha salido? Es el valor original del planteamiento del problema lineal.
Y ahora tenemos que considerar esta ecuación que dice disponibilidad óptima. ¿Cuáles son las DJ óptimas? En este caso, este valor de 12 y el valor de 6, que corresponden a las DJ óptimas, ¿verdad? A las DJ óptimas. Por lo tanto, en principio, 12, colocamos 12, y lo debo dividir entre la X sub I sub J y que es negativa por defecto en este caso, y qué valor debo considerar. En este caso, debo considerar lo siguiente. Dense cuenta que para convertir en una igualdad al departamento de acabado, he tenido que utilizar la variable de holgura X sub 4. Esta variable que está aquí. Por lo tanto, esos valores tendré que considerar para obtener los rangos de sensibilidad, los valores del intervalo de sensibilidad de este departamento. Si fuera para las mesas, tendré que tomar en cuenta X sub 3, ¿verdad? Por lo tanto, será 12 dividido entre menos un sexto. Entonces, será menos un sexto. Esta relación me da un valor de 120. Hemos encontrado el límite superior. Análisis de sensibilidad D sub 2 será igual a 48 más, en este caso, ahora tomo en cuenta la DJ óptima 6, ¿no? Las unidades para las sillas, en este caso, 6 menos dividido entre el negativo por defecto y tomo en cuenta X sub 4 y el valor es un tercio positivo. Un tercio positivo. Esto da un valor igual a 30. En conclusión, puedo indicar que D sub 2, la disponibilidad del departamento de acabado, puede variar entre 30 o 120 horas en este caso. Esto quiere decir que este precio sombra de 2 tercios que mide el cambio de la función objetivo por cada aumento o decremento en las disponibilidades, solo es válido en este intervalo de sensibilidad que les estoy mostrando o que hemos encontrado en estos momentos. ¿Verdad? Perfecto. En general, un poco para finalizar, vamos a utilizar estas relaciones que también son importantes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nos indican que los precios sombra, miren, los precios sombra es igual a la CJ, o sea, las contribuciones, en este caso 8 y 6 de las sillas, ¿verdad? Si lo multiplico por la inversa, es decir, por estos valores, colocamos el 1 tercio, el menos 1 sexto, el menos 1 sexto y el 1 tercio, ¿verdad? Si multiplicamos estas matrices, obtengo los precios sombra, 5 tercios y 2 tercios, que evidentemente son los valores precios sombra. Las DJ óptimas, ¿cómo también se pueden obtener? Según esto, si multiplico la inversa, 1 tercio menos 1 sexto, menos 1 sexto por 1 tercio, y lo multiplico por las DJ originales, es decir, 60 y 48,
estos valores originales de las DJ, se obtienen las DJ óptimas, es decir, 12 y 6, que evidentemente son estos valores que tenemos y que hemos logrado encontrar a través del método simplex. ¿Alguna consulta? Algo que no se haya entendido. Para poder, bueno, aprovechando que podemos utilizar POM una vez más, lo que vamos a hacer es activar el módulo programación lineal nuevo, ¿verdad? Acá colocaremos carpintería El Roble y le doy OK. Esto es 8, esto da 6, 4, 2 menor o igual que 60, 2 y 4 que son las horas en el departamento de acabado con una máxima disponibilidad de 48. Le damos a resolver y evidentemente hemos obtenido la solución. Pero, ¿verdad? Nosotros estamos buscando a través del simplex. Miren, el simplex desarrollado a través de POM en este caso, y obviamente obtiene los resultados también, 132, 6 y 12. Miren, esta es la inversa que hemos sacado y estos son los valores de los precios sombras. Miren, hemos logrado, les repito, demostrar y validar los valores antes conseguidos de forma manual, ¿no? Miren, esta es la inversa que justamente hemos utilizado para encontrar las relaciones anteriores.